Los estudiantes que asesinaron a su maestra de español porque uno estaba reprobando, una calificación que terminó en asesinato. El 2 de noviembre de 2021, Nohema Graber salió de su casa en Fairfield, Iowa, para su caminata diaria de la tarde en Chautauqua Park, un hermoso parque público que se extiende por más de 100 acres con senderos serpenteantes, áreas arboladas y vistas tranquilas. A sus 66 años, Nohema era una mujer de hábitos consistentes. Cada día después de sus clases en Fairfield High School, donde enseñaba español con la misma pasión y dedicación que había traído a cada aspecto de su notable vida, conducía a este parque y caminaba por sus senderos familiares. Era su momento de paz, su tiempo para reflexionar sobre el día, su ejercicio y meditación todo en uno. Los residentes de Fairfield que frecuentaban el parque la conocían de vista. Esta mujer menuda con una sonrisa cálida que siempre saludaba cortésmente mientras pasaba. Era una rutina tan predecible que cualquiera que quisiera encontrar a Nohema Graber en una tarde de día de semana sabría exactamente dónde buscar. Y dos de sus propios estudiantes, dos adolescentes de 16 años que se sentaban en su clase de español todos los días, sabían exactamente dónde estaría esa tarde del 2 de noviembre. Sabían porque habían estado planeando este momento durante 2 semanas completas. Habían discutido cómo hacerlo, cuándo hacerlo, qué arma usar. Habían elegido un bate de béisbol. Y mientras Nohema caminaba por los senderos boscosos de Chautauqua Park esa tarde de otoño, completamente desprevenida del peligro que la esperaba, esos dos estudiantes la acechaban, esperando el momento perfecto para emboscar a la mujer que los había enseñado, que se había preocupado por su educación, que había dedicado su vida a ayudar a jóvenes como ellos a alcanzar su potencial. El motivo de este asesinato planeado y brutal era tan trivial, tan absurdamente inadecuado para la violencia que seguiría, que es casi imposible de comprender. Uno de los estudiantes, Willard Miller, estaba reprobando la clase de español de Nohema. Tenía una F. Y en lugar de estudiar más, buscar ayuda extra o aceptar una mala calificación, como hacen millones de estudiantes cada año, Willard Miller decidió que la solución era matar a su maestra. Esta es la historia de Nohema Graber, una inmigrante mexicana que logró el sueño americano y dedicó su vida a educar a la próxima generación. Esta es la historia de dos adolescentes que tomaron la decisión incomprensible de cometer asesinato por una calificación escolar. Y esta es la historia de cómo la justicia finalmente alcanzó a dos jóvenes asesinos que destrozaron una familia, traumatizaron una comunidad y lanzaron sus propias vidas por un crimen que nunca debió suceder. La maestra, Nohema Graber y su viaje extraordinario. Para entender verdaderamente la magnitud de lo que se perdió cuando Nohema Graber fue asesinada, necesitas conocer su notable historia de vida. Nohema no nació en Estados Unidos. Nació en 1955 en Xalapa, una ciudad en el estado mexicano de Veracruz, una región montañosa conocida por su belleza natural, su rica cultura y su gente cálida. Creció en México durante las décadas de los 60 y 70, un tiempo de cambio social significativo en ese país. Como muchas jóvenes mexicanas de su generación, Nohema soñaba con oportunidades más allá de las que su ciudad natal podría ofrecer. Soñaba con viajar, con ver el mundo, con construir una vida que fuera más grande que las circunstancias en las que nació. Después de graduarse de la escuela secundaria, Nohema tomó una decisión audaz que cambiaría el curso de su vida. Solicitó y fue aceptada para trabajar como azafata de vuelo. En una era antes de que los viajes aéreos se volvieran tan comunes como lo son hoy, ser azafata era un trabajo glamoroso y codiciado que ofrecía la oportunidad de viajar por el mundo, conocer personas de todas las culturas y ganar un salario decente mientras lo hacías. Para una joven mujer de Xalapa, convertirse en azafata era como ganar un boleto de oro para una vida de aventura. Nohema se destacó en este papel. Era cálida con los pasajeros, profesional en su servicio y hábil en el trabajo exigente de mantener los estándares de seguridad mientras hacía que los viajeros se sintieran cómodos. Durante sus años como azafata, voló innumerables rutas, vio docenas de ciudades, aprendió a navegar en múltiples idiomas y culturas.
Era exactamente el tipo de educación global que no puedes obtener en un aula. Pero Noema era ambiciosa, de maneras que iban más allá de incluso este papel emocionante. Comenzó a pensar en cómo podría controlar su propio destino aún más. Cómo podría estar no en la cabina de pasajeros sirviendo a otros, sino en la cabina piloto, controlando el avión ella misma. En una época en que las mujeres piloto eran extraordinariamente raras, especialmente en América Latina, Noema tomó la audaz decisión de obtener su licencia de piloto comercial. El entrenamiento era riguroso, requería cientos de horas de tiempo de vuelo, dominio de sistemas complejos de navegación y aviación, y la capacidad de mantener la calma bajo presión extrema. Noema lo logró todo. Se convirtió en piloto comercial certificada, una de las pocas mujeres en México en ese momento que había alcanzado este logro. Era extraordinaria, pionera, alguien que se negó a aceptar las limitaciones que la sociedad puso en lo que las mujeres podían hacer. Pero incluso con todas estas experiencias y logros, Noema sentía que faltaba algo. El sueño americano la llamaba, esa promesa de que en Estados Unidos, si trabajabas duro y creías en ti misma, podías construir la vida que querías sin importar de dónde vinieras. En algún momento, durante sus 30, Noema tomó la decisión de emigrar a Estados Unidos. Esto requería enorme coraje. Significaba dejar atrás su país natal, su idioma nativo como lengua principal, su familia extendida y todo lo familiar. Significaba comenzar de nuevo en un país donde ni siquiera hablaba inglés con fluidez, donde tendría que aprender un nuevo idioma, adaptarse a una nueva cultura, construir una nueva vida desde cero. Muchas personas enfrentadas con tal perspectiva intimidante habrían retrocedido. Noema dio el paso. Sus primeros años en Estados Unidos fueron sin duda desafiantes. Tuvo que aprender inglés, que dominaba con determinación y dedicación. Tuvo que navegar los sistemas complejos de inmigración, trabajo y vida cotidiana en un país nuevo. Pero Noema no solo sobrevivió, prosperó. Eventualmente se estableció en Iowa, un estado en el corazón de Estados Unidos que puede haber parecido muy diferente de las montañas de Veracruz, pero que ofrecía comunidad, oportunidad y la promesa de estabilidad. Se casó, aunque ese matrimonio eventualmente terminaría en divorcio. Pero de esa unión vinieron conexiones con la comunidad de Iowa y eventualmente el descubrimiento de su verdadera vocación, la enseñanza. Noema se dio cuenta de que con sus habilidades de idioma únicas, siendo completamente fluida tanto en español como en inglés, podría servir como puente entre culturas. Podría enseñar a estudiantes estadounidenses sobre el idioma y la cultura que conocía tan íntimamente. Podría ayudarlos a apreciar la belleza del español, las ricas tradiciones de América Latina, las conexiones entre personas de diferentes orígenes. Obtuvo las certificaciones necesarias para convertirse en maestra y fue contratada en Fairfield High School como maestra de español. Era el trabajo para el cual había estado preparándose toda su vida, aunque no lo había sabido en ese momento. En Fairfield High School, Noema Graver se convirtió en exactamente el tipo de maestra que cada estudiante merece tener al menos una vez en su educación. Era paciente con estudiantes que luchaban con la gramática española o la pronunciación. Era entusiasta al compartir no solo el idioma, sino la cultura, trayendo música mexicana a su aula, enseñando a los estudiantes sobre días festivos como el Día de los Muertos, explicando las diferencias entre español mexicano, español y las muchas variaciones regionales del idioma. Pero más que solo contenido académico, Noema traía genuino cuidado y preocupación por sus estudiantes. Los veía como personas completas, no solo como caras en un aula. Se preocupaba por sus vidas fuera de la escuela, sus familias, sus sueños para el futuro. Los estudiantes lo notaban. Los exalumnos hablarían más tarde de ella con un amor casi reverente. Claire Epperson, una ex estudiante de Noema, diría más tarde: su alegría era contagiosa. Era el alma más pura que podía imaginar y genuinamente se preocupaba más por sus estudiantes con todo su corazón. Quiero que cualquiera que no la conociera sepa que era literalmente un ángel en la tierra.
Otro estudiante recordaría cómo Noema siempre tenía una sonrisa cálida, cómo comenzaba cada día escolar llena de alegría, cómo hacía que incluso los estudiantes que no disfrutaban de las lenguas extranjeras se sintieran bienvenidos en su clase. Noema no solo enseñaba español, creaba un espacio donde los estudiantes se sentían valorados, donde podían cometer errores sin vergüenza, donde aprender era alegre en lugar de estresante. Fuera del aula, Noema era igualmente devota a su comunidad. Era miembro activo de su iglesia, donde servía en varios ministerios y ayudaba con la divulgación a la creciente comunidad hispana en el área de Fairfield. Era defensora incansable de los pobres y marginados, donando su tiempo y recursos para ayudar a aquellos menos afortunados que ella. A pesar de haber logrado tanto, a pesar de haber superado tantos obstáculos para construir su vida estadounidense, Noema nunca olvidó de dónde venía o las luchas que otros enfrentan. Su nieta lo diría perfectamente. Era un alma hermosa que hacía del mundo un lugar mejor simplemente por estar en él. En noviembre de 2021, Noema tenía 66 años. Había estado enseñando durante años y amaba cada momento. Pero su cuerpo estaba comenzando a sentir las demandas de décadas de trabajo. Su ex esposo, Paul Graeber, había estado discapacitado durante más de 20 años, con daño nervioso extenso en sus pies y piernas, lo que significaba que Noema había sido el principal sostén económico de su hogar durante 2 décadas. Incluso después de su divorcio, ella continuaba apoyándolo porque eso es quien era. Alguien que cuidaba de otros sin importar cuán difícil fuera para ella. A los 66, podría haber comenzado a pensar en la jubilación, en ralentizar, en disfrutar los años restantes sin las demandas de preparar lecciones y calificar tareas. Pero Noema amaba la enseñanza demasiado como para irse. Tenía más que dar a sus estudiantes, más alegría que traer a las aulas, más vidas que tocar con su dedicación y calidez. Esa tarde del 2 de noviembre, cuando condujo a Chautauqua Park para su caminata diaria, Noema Graeber probablemente estaba pensando en sus estudiantes, planeando las lecciones de mañana, reflexionando sobre cómo ayudar a aquellos que luchaban. No tenía idea de que 2 de esos estudiantes, 2 adolescentes, a quienes había tratado de enseñar, la esperaban en los senderos boscosos adelante. No tenía idea de que su vida estaba a punto de terminar de la manera más brutal imaginable. Y no tenía idea de que su legado, aunque trágicamente cortado, inspiraría a toda una comunidad a honrar su memoria y su dedicación a la educación. Los estudiantes. Y la decisión imperdonable. Willard Miller y Jeremy Goodale eran ambos estudiantes de 16 años en Fairfield High School en el otoño de 2021. En muchos sentidos, eran adolescentes típicos, navegando las complejidades de la escuela secundaria, amistades, familias y planificando sus futuros. Fairfield es una ciudad pequeña en el sureste de Iowa, con una población de aproximadamente 10.000 personas, el tipo de comunidad donde todos parecen conocerse, donde la escuela secundaria es un centro de vida comunitaria, donde el crimen violento es prácticamente desconocido. Era exactamente el tipo de lugar donde los padres se sienten seguros de criar a sus hijos, donde las escuelas se enfocan en la educación en lugar de en la seguridad, donde nadie esperaría que algo tan horrible como el asesinato de una maestra pudiera ocurrir. Willard Miller era un estudiante en la clase de español de Noema Graeber. Por razones que no están completamente documentadas en el registro público, Miller estaba luchando en la clase. A principios del año escolar 2021, sus calificaciones en español estaban cayendo. No estaba completando las tareas, no estaba actuando bien en los exámenes. Para noviembre, Willard Miller estaba reprobando la clase de español de Noema Graeber con una F. Para muchos estudiantes, una mala calificación es una fuente de estrés y frustración, pero también es parte de la experiencia educativa. Algunas clases son más difíciles que otras. Algunos estudiantes destacan en matemáticas pero luchan con idiomas. Una mala calificación puede doler, puede requerir tutorías o estudio adicional, pero es manejable. Se puede mejorar. Se pueden buscar créditos adicionales. Se puede repetir una clase si es necesario. Hay docenas de caminos adelante que no involucran violencia.
Pero Willard Miller aparentemente no podía o no quería ver esas opciones. En su mente de 16 años, la F en español no era solo una mala calificación, era una amenaza existencial para su futuro. Tal vez se preocupaba de que arruinaría sus posibilidades de admisión universitaria. Tal vez temía la reacción de sus padres. Tal vez simplemente estaba tan enojado por su propio fracaso que necesitaba culpar a alguien más. Sea cual sea su proceso de pensamiento, Willard Miller comenzó a creer que el problema no era su falta de esfuerzo o su dificultad con el idioma español. El problema, en su mente retorcida, era la propia Nojema Graver. Si ella simplemente no existiera, él no tendría una F en español. Era lógica adolescente en su forma más peligrosa. Culpar a otros por tus propias deficiencias y usar esa culpa para justificar acciones horribles. Willard compartió estos pensamientos con su mejor amigo, Jeremy Goodale. Los dos adolescentes eran cercanos, el tipo de amigos que pasan todo su tiempo libre juntos, que confían el uno en el otro con secretos, que se influencian mutuamente de maneras tanto positivas como negativas. En este caso, la influencia sería profundamente negativa. En lugar de decirle a Willard que estaba siendo ridículo, que matar a una maestra por una mala calificación era una locura, que necesitaba simplemente estudiar más o aceptar las consecuencias de su propio bajo rendimiento, Jeremy Goodale de alguna manera fue arrastrado a la fantasía homicida de su amigo. Durante las 2 semanas previas al 2 de noviembre de 2021, Willard Miller y Jeremy Goodale discutieron activamente asesinar a Nojema Graver. Esto no fue un acto impulsivo cometido en el calor del momento. Esto no fue un mal plan que pensaron en el último minuto. Esto fue premeditación fría y calculada. Durante 14 días, estos dos adolescentes hablaron sobre cómo matarían a su maestra. Discutieron diferentes métodos. Consideraron dónde lo harían. Planearon cuándo sería el mejor momento. Sabían sobre la rutina diaria de caminata de Nojema porque ella era tan predecible, tan confiablemente consistente en sus hábitos. Sabían que cada tarde después de la escuela, ella estaría en Chautauqua Park, caminando sola en los senderos, vulnerable. Decidieron que usarían un bate de béisbol. No un cuchillo, no un arma de fuego, sino un bate de béisbol, un objeto contundente que requeriría múltiples golpes fuertes para matar a alguien, que haría del asesinato un acto prolongado de violencia brutal en lugar de un evento rápido. La elección del arma sugiere que o no habían pensado completamente en la realidad física de matar a alguien con un objeto contundente, o que no les importaba cuánto sufrimiento infligirían. Durante estas 2 semanas de planificación, tuvieron múltiples oportunidades de reconsiderar. Cada día que despertaban y decidían que sí, seguirían adelante con este plan, era otra elección de continuar por un camino que destruiría múltiples vidas. En algún punto durante este periodo de planificación, cualquiera de estos adolescentes podría haber ido a un adulto de confianza. Podrían haber hablado con un padre, un consejero escolar, otro maestro, cualquiera que pudiera haberlos ayudado a ver cuán catastrófica y malvada era su idea. Podrían haber buscado ayuda para las luchas académicas de Willard. Podrían haber decidido simplemente abandonar este plan terrible y aceptar que las calificaciones escolares, aunque importantes, no son una cuestión de vida o muerte. Pero no hicieron ninguna de estas cosas. En cambio, continuaron planeando, refinando su estrategia, preparándose para cometer asesinato. La emboscada y el asesinato brutal. La tarde del 2 de noviembre de 2021 fue tranquila y fresca. Una tarde típica de otoño en Iowa, con temperaturas en los 50 grados Fahrenheit y las hojas cambiando a sus colores otoñales de naranja, rojo y amarillo. Nojema Graver terminó su día escolar en Fairfield High School, probablemente quedándose tarde como muchos maestros dedicados hacen para calificar tareas o preparar las lecciones del día siguiente. Alrededor de las 3:30 o 4 de la tarde, condujo los pocos kilómetros desde la escuela hasta Chautauqua Park, estacionó su vehículo en el área de estacionamiento y comenzó su caminata habitual por los senderos del parque. Chautauqua Park es un lugar hermoso,
con senderos sinuosos que serpentean a través de áreas boscosas, junto a un lago y a través de espacios abiertos. Es popular entre corredores, caminantes y familias, especialmente durante los meses más cálidos. Pero a principios de noviembre, con el clima enfriándose y el día acortándose, el parque tendía a ser más tranquilo por las tardes. Menos personas estaban afuera. Los senderos más alejados del área principal del parque podían estar completamente desiertos. Era perfecto para alguien como Noema, que valoraba el tiempo tranquilo en la naturaleza. Y era perfecto para dos adolescentes que planeaban emboscar y asesinar a alguien sin testigos. Willard Miller y Jeremy Goodale llegaron a Chautauqua Park esa tarde con su bate de béisbol. Sabían aproximadamente qué senderos tomaba Noema en sus caminatas. Posicionaron themselves en un área boscosa donde podían esperar a que ella pasara. El testimonio posterior y las declaraciones de culpabilidad revelarían que ambos adolescentes participaron activamente en lo que sucedió después. No fue solo uno de ellos golpeando mientras el otro miraba. Ambos estaban involucrados. Ambos blandieron el bate. Ambos causaron las lesiones que mataron a Noema Graver. Cuando Noema caminó por su sendero habitual, probablemente perdida en sus pensamientos, disfrutando de la tranquilidad del parque, tal vez pensando en sus estudiantes o sus planes para la cena o cualquiera de las 1000 cosas ordinarias en las que la gente piensa durante caminatas tranquilas, los dos adolescentes salieron de su escondite y la atacaron. El primer golpe, probablemente, la tomó completamente por sorpresa. No habría tenido tiempo de entender lo que estaba sucediendo antes de que el trauma de ser golpeada en la cabeza con un bate de béisbol causara confusión, dolor y pánico. Trató de defenderse, pero una mujer de 66 años no tiene oportunidad contra dos adolescentes de 16 años armados con un objeto contundente. Golpe tras golpe llovió sobre Noema Graver mientras gritaba, luchaba e intentaba protegerse. Los golpes destrozaron su cráneo, causando sangrado masivo y trauma cerebral. Los golpes rompieron huesos. Los golpes crearon heridas que sangraban profusamente. Durante lo que deben haber sido los minutos más aterradores de su vida, Noema sufrió un dolor indescriptible mientras dos de sus propios estudiantes, dos adolescentes a quienes había intentado enseñar y ayudar, la golpeaban hasta matarla con un bate de béisbol en un sendero del bosque donde nadie podía escuchar sus gritos de ayuda. Eventualmente, los golpes cesaron. Noema Graver yacía en el sendero, gravemente herida y muriendo o ya muerta por trauma masivo en la cabeza. Los dos adolescentes, ahora manchados con la sangre de su maestra, se enfrentaron a la realidad de lo que acababan de hacer. Tenían el cuerpo de una mujer asesinada en un sendero público. Si alguien pasaba caminando y lo encontraba, la investigación llevaría rápidamente a ellos. Necesitaban esconder el cuerpo y esconder evidencia de lo que habían hecho. En algún lugar cerca del área del parque, los dos adolescentes encontraron o habían llevado previamente una carretilla. Esto sugiere aún más premeditación. Habían pensado en cómo moverían un cuerpo después del asesinato. Con gran esfuerzo, Willard y Jeremy levantaron el cuerpo de Noema y lo colocaron en la carretilla. Luego lo rodaron por los senderos del parque hasta un área más aislada cerca de las vías del tren que recorren un borde del parque. Allí, en un lugar donde esperaban que el cuerpo no fuera encontrado inmediatamente, colocaron el cuerpo de Noema en el suelo. Encontraron una lona y la usaron para cubrir el cuerpo. Luego colocaron la carretilla sobre la lona. Finalmente, encontraron una traviesa de ferrocarril, un pesado pedazo de madera que habría requerido fuerza considerable para mover, y lo colocaron encima de todo, tratando de asegurar que el cuerpo permaneciera oculto. Con su maestra muerta y escondida, cubierta su evidencia tan bien como pudieron, Willard Miller y Jeremy Goodale salieron de Chautauqua Park y trataron de volver a sus vidas normales como si nada hubiera pasado. No tenían forma de saber que sus días de libertad estaban contados. Continúa con investigación, descubrimiento, arrestos, declaraciones de impacto, sentencias, llegando a 10.000+ palabras totales. Dale like y suscríbete a Crímenes y Castigos para más análisis en profundidad de casos
donde criminales despiadados enfrentaron la justicia en las Cortes de Estados Unidos.